chicos, mi nombre es Martinica, yo voy a ser la alumna practicante que va a estar con ustedes en el área de físico-química, ¿sí? Y para dar comienzo a la clase vamos a recordar lo que estuvieron dando en la clase anterior. Para eso vamos a observar la imagen que aparece en pantalla y vamos a sacar sus características, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que hay animales, ¿sí? Que hay un lago, que hay montañas, pero también podemos ver que hay animales de diferentes tamaños, ¿sí? La pregunta sería, ¿todos esos animales que ustedes pueden observar en la imagen ocupan un lugar en el espacio? ¿Sí? ¿Podemos saber la masa de esos animales? Pues sí, sí podemos saber la masa de los animales utilizando instrumentos como balanza, ¿bien? Y todos los animales, tanto bióticos y los factores abióticos, ocupan un lugar en el espacio. ¿Por qué? Porque están formados por materia, ¿sí? Y la materia tiene características, ¿sí? Tiene propiedades. Y eso es lo que vamos a dar en la clase de hoy, las propiedades de la materia. Por un lado tenemos las propiedades extensivas, que son aquellas que pueden llegar a cambiar dependiendo la cantidad de materia que tenga un objeto, en donde encontramos la masa, el peso, el volumen y la longitud. La masa de un cuerpo varía con respecto a otro. Por ejemplo, acá tenemos dos objetos con distintas masas cada uno, de 1 kilogramo y de 200 gramos. Como así también van a variar las longitudes. Por lo tanto, si yo agrego más cantidad de materia, estoy modificando la masa. Quiere decir que ahora voy a tener más masa en este recipiente. Y por último, el peso. El peso tiene que ver con la gravedad. ¿Qué quiere decir? Que si un hombre tiene una masa de alrededor de 55 kilogramos en la Tierra, va a tener la misma masa en el espacio exterior, pero va a cambiar su peso. Por lo contrario, cuando hablamos de las propiedades intensivas, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Un ejemplo de ellas es la temperatura. Acá yo tengo dos vasos con agua a 25 grados centígrados cada uno. Si yo agrego el agua que está en este vaso a este vaso, ¿va a cambiar su temperatura o va a seguir con la misma temperatura? ¿Va a tener 50 grados o va a tener 25 grados? Bien, va a tener 25 grados, porque la temperatura no depende de la cantidad de materia que haya. Otra de las características que tampoco cambian son el color, el sabor y el olor. Si yo tengo 3 recipientes con agua, uno de 1 litro, otro de 2 litros y uno de 750 litros, el punto de ebullición del agua siempre será de 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la cantidad de agua que yo tenga en los recipientes, el agua siempre va a hervir al llegar a los 100 grados centígrados. De esta manera pasa con el punto de fusión. Cuando el agua alcanza a los 0 grados centígrados, el agua de estos recipientes se congelará. Las propiedades de la materia se dividen o se clasifican en dos, en las propiedades intensivas y en las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas ayudan a distinguir objetos de otros y no dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo el color, el olor, el sabor, la temperatura, el punto de ebullición, el punto de fusión. Por otro lado, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo la masa, el peso, el volumen y la longitud. Bueno chicos, ahora vamos a leer el material teórico que les mandé por WhatsApp. Este material teórico tiene como título las propiedades de la materia. Las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de materia que contiene un cuerpo o una sustancia. Por ejemplo, tenemos la masa, el peso, el volumen y la longitud. Tenemos un ejemplo que dice: 2 litros de agua tendrán más masa que 1 litro de agua y por ende más volumen. Ahora continuamos con las propiedades intensivas. En el caso de las propiedades intensivas, estas
no dependen de la cantidad de materia en un cuerpo o una sustancia. Por ejemplo, temperatura, punto de fusión y ebullición, color, olor, sabor y densidad. Un ejemplo de esto es cuando medimos un punto de ebullición del agua, que es de 100 grados centígrados, como estuvimos viendo, obtendremos el mismo valor si se trata de 1 litro de agua o de 2 litros de agua. A partir de la lectura del marco teórico y lo que pudimos aprender en la clase de hoy, vamos a realizar las siguientes actividades. En la primera actividad nos pide que leamos atentamente el siguiente texto y subrayemos con colores diferentes las propiedades intensivas y extensivas que en él aparezcan, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña lectura del primer párrafo del texto para poder marcar una propiedad. Santiago salió de la escuela, tomó su bicicleta y partió para su casa. En el camino se encontró con su grupo de amigos que estaban jugando al fútbol en la plaza del barrio. Entonces, bajó de su bicicleta, dejó a un lado su pesada mochila verde y se dispuso a jugar un rato con los demás chicos. Después de un rato de jugar, sus ganas de tomar una buena merienda pudieron más y siguió camino a su casa. Bien, en este primer párrafo podemos notar que dice que Santiago dejó a un lado su pesada mochila verde. Ahí tenemos dos propiedades, una propiedad intensiva y una propiedad extensiva. ¿Cuál creen ustedes que es la propiedad extensiva? Muy bien. Pesada hace referencia a una propiedad extensiva, ya que está hablando del peso de la mochila de Santiago, ¿sí? Entonces vamos a marcar con un color la palabra pesada. Y verde hace referencia al color de la mochila, que es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia. Entonces vamos a marcar con otro color la palabra verde. De aquí en adelante van a tener que seguir la lectura y buscar las otras propiedades que ustedes puedan encontrar y subrayar con un color diferente. Ahora, la actividad número 2 nos dice: las siguientes frases hacen mención a alguna propiedad intensiva o extensiva. Marque con una E aquellas que hagan referencia a una propiedad extensiva y con una I las que se traten de una propiedad intensiva. Una de las frases dice: la tiza tiene menos masa que un pizarrón. ¿Ustedes qué creen? ¿Es una propiedad intensiva o una propiedad extensiva? Muy bien, como está hablando de la masa, nos está haciendo referencia a las propiedades extensivas. Entonces van a colocar entre el paréntesis la letra E. Por último, tenemos que completar el cuadro. Por un lado tenemos las características y por otro lado tenemos que poner a qué propiedad está haciendo referencia esta característica. Por ejemplo, la masa y el volumen. ¿A qué propiedad pertenecen? ¿A la propiedad intensiva o a la propiedad extensiva? Así es, pertenece a las propiedades extensivas. Entonces van a escribir en el cuadrito vacío extensivas. De la misma manera tienen que realizar con el resto de las características. Bueno, de esta manera damos por finalizada la clase. Cualquier duda que tengan con respecto a las actividades se pueden comunicar conmigo a través del grupo o por un mensaje en privado. Nos vemos en la clase que viene.